Buenas noches, gracias a Dios por este tiempo, gracias por esta hermosa alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos a tener en esta noche el título Cristo, una prioridad en tu vida o una prioridad en nuestras vidas. Saludamos también a los hermanos, a las personas que se han conectado en la virtualidad. Cristo, una prioridad en tu vida. Esa va a ser nuestra pregunta en este día, en esta noche. Vamos a leer un versículo que está en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y vamos a ver si es Cristo el Señor una prioridad en nuestra vida. Dice el versículo 18, referente a nuestro Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia en el griego quiere decir mantener en primer lugar o en el primer puesto. Es de lo que vamos a hablar esta noche, cómo hacer para que el Señor sea una prioridad en nuestra vida. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a comenzar. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hemos podido venir hasta aquí, hemos podido cantarte, alabarte, Señor. Hemos podido reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú nos has amado con ese amor inagotable, que has muerto por nosotros. Señor, gracias por este privilegio de poder pertenecer a tu iglesia. Aquellas personas, Señor, que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados por un precio, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Y en esta noche queremos tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, para escuchar qué es lo que tú quieres decirnos, Señor, y para que podamos salir desafiados al saber que Cristo Jesús tiene que ser una prioridad, nuestra máxima prioridad en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por todo, te pido que nos hables en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La pregunta de esta noche, ¿tiene el Señor Jesús, la prioridad de nuestra vida? Vamos a ver 3 frutos de darle el primer lugar a nuestro Señor Jesús. Y en manera de introducción, aquí el que escribe la carta es el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí este consiervo Epafras es aquel que había fundado la iglesia en Colosenses. Pablo nunca había ido a esta iglesia, pero sí oraba por ellos. Epafras había sido fruto del apóstol Pablo cuando él ha predicado en Éfeso. Y este siervo amado del Señor había llevado el informe al apóstol Pablo cuando estaba preso, y le había contado alguna de las cosas, cómo estaban las cosas en la iglesia. Primero le habla acerca del amor que tenían los colosenses, de cómo habían crecido en el Señor, pero también de cómo ciertas herejías gnósticas que le llamaban en ese tiempo
se estaban introduciendo en la iglesia y estaban perjudicando a los hermanos. Recuerde que la iglesia de los colosenses eran una iglesia gentil, pero también había judíos. Y en esta noche nosotros queremos ver cómo el Señor habla a nuestros corazones para ver que el Señor Jesús tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Y vamos a ver 3 frutos de darle el primer lugar al Señor. El primero, el verdadero conocimiento. Dice el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa palabra conocimiento es lo que Pablo quiere decir, un conocimiento adicional o un conocimiento pleno. Aquí haciendo referencia porque estos gnósticos, aquellos que se oponían a Cristo en aquel tiempo, decían que la salvación del Señor, la salvación de nuestra alma era para algunos y no para todos. Era para aquellos que los llamaban iniciados, aquellos que eran sabios, aquellos que buscaban cosas en la sabiduría. Y había puesto aquí, dice, no debemos encuadrar nuestra relación con el Señor solo en nuestro devocional. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. Muchas veces creemos que el devocional es todo en el día, cuando no es así. El devocional es importante, sí, pero no es todo. Porque quizás el devocional es a la mañana y después no tenemos tiempo para ir con el Señor. Pero aquí Pablo dice a los hermanos en Colosas, Cristo tiene que ser todo en nuestra vida. Tiene que ser la preeminencia, tiene que mantener el primer lugar. Por lo tanto, no podemos depender solamente de 10 minutos de un devocional. Tenemos que orar en todo momento. Tenemos que llevar la palabra en cada momento, en nuestro trabajo, en cada momento que tengamos desocupado. Tiene que haber la meditación de la palabra, tiene que haber un tiempo de oración. Aquí dice, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. La sabiduría es los principios generales de la palabra de Dios. Pero ahí Pablo agrega la inteligencia espiritual, que es la percepción. Aquí Pablo está diciendo, usted está bien, el conocimiento está bien. Pero aquí Pablo no está diciendo que el conocimiento es todo, sino aquí dice que el conocimiento verdadero es el conocimiento que se lleva a la práctica. Por eso la sabiduría e inteligencia espiritual, dice, es la comprensión, es la facultad para decidir en casos particulares, es la sagacidad. Y me lleva a Proverbios capítulo 1, versículo 4, que dice que el joven tiene que tener sagacidad. ¿Qué es la sagacidad? Una vez don Dani ha explicado eso, hace mucho. Dice que es como un camino que está lleno de pozos, y la sagacidad es ir esquivando los pozos. Eso nos da el verdadero conocimiento, la sabiduría nos da la sagacidad para esquivar aquellos pozos, aquellos pecados, aquellas cosas que nos llevan a pecar contra Dios. Dice para discernir lo que es apropiado en cada ocasión, lugar o tiempo. ¿Qué hacemos cuando viene una prueba a nuestra vida? ¿Cómo aplicar sabiduría en una prueba en nuestra vida, en un momento difícil? Santiago capítulo 1. Dice que cuando vengan las pruebas nosotros tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría para entender la prueba, para entender lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esa prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una aflicción, un momento difícil en nuestra vida? Nos quejamos, contestamos mal. Hacemos las cosas al revés. Queremos solucionar por nuestros propios medios, pero el Señor te dice, escucha, pedí sabiduría a Dios para entender qué es lo que el Señor quiere enseñarte en esta prueba. Tranquilo,
Ora al Señor. No dependas quizás de las personas, depende de mí, dice el Señor. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tentados en el área sexual? Dice la palabra que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero en la parte sexual dice que nosotros tenemos que huir. Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. No le dice resistir. ¿Por qué? Porque sabe que es un área donde es difícil resistir. No podemos resistir. Tenemos que huir. ¿Cómo son nuestras oraciones? Ayer en matrimonios, don Pichi decía que nosotros muchas veces oramos mal. Por eso el Señor no responde. Porque muchas veces nuestras oraciones son, Señor, bendice mis planes. Muchas veces nuestras oraciones son para nosotros nomás. Y quizás el Señor está trabajando en nuestro corazón. Cuando Cristo no es la prioridad en nuestras vidas, nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y no basadas en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas veces tomamos esas decisiones por el sentimentalismo nomás, por cómo nosotros nos sentimos. Y después nos damos cuenta de que esa no era la voluntad de Dios. Porque han sido decisiones tomadas por el impulso del momento. Pablo aquí le está diciendo, ustedes tienen que conocer a Dios por medio de la palabra, pero eso no basta con llenar de conocimiento aquí. Tiene que ser llevado a la práctica. Eso es lo que nos está desafiando el Señor. Cuando nos aconsejan nuestros ancianos, nuestros líderes, ellos nos aconsejan conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, no, pero se puede equivocar. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y nos chocamos contra la pared. Y después nosotros nos damos cuenta de que sí, tenías razón. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que estar sujetos a vuestros pastores. Pero también podemos decir, como decía el salmista, de que se arrepentía. Decía, ¿cómo no fui sabio en escuchar el consejo? Y ha enfrentado las consecuencias de ese pecado. Por no escuchar, porque no tenemos un corazón sensible y dócil al consejo. El primer fruto de tener a Cristo en primer lugar es que nosotros vamos a conocerlo verdaderamente a Él. No solamente intelectualmente, sino también prácticamente. Vamos a ver el segundo fruto, la verdadera conducta. Dice el versículo 10. ¿Se escucha bien ahí? Porque siento como que están soplando, no sé qué. ¿Está bien? Primero hemos dicho el verdadero conocimiento, segundo la verdadera conducta. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, el fin de todo conocimiento es la conducta. Esta es la vía para la producción del fruto y del crecimiento. Este es el propósito del conocimiento verdadero, que nosotros nos conduzcamos en nuestra vida verdaderamente como el Señor quiere. Y aquí el Señor le dice, ustedes tienen que tener paciencia. Y aquí la palabra paciencia hace referencia a las paciencias enfrentando las pruebas. Dice, es la habilidad de soportar las cosas y cambiarlas en gloria. Es un aguante alegre y esperanzado. Es una paciencia conquistadora.
Y quizá vos, hermano, en esta noche has venido con una carga. En esta semana te ha pasado algo que te ha hecho tambalear en la fe. Estás pasando por una situación difícil. Has venido con tu corazón roto. El Señor te dice, ten paciencia. Búscame a mí. Sé constante en la oración. Después dice la palabra longanimidad, que en el griego dice paciencia con las personas, es la cualidad de la mente y del corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles sin dejarse amargar. En la vida te vas a enfrentar con personas así. Y es esa paciencia que uno tiene que tener con las personas. Y sin que su torpeza le haga a uno desesperar, ni su necedad lo irrite, ni su desamor altere su amor, y nunca busca represalias. Eso es lo que el Señor quiere buscar en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro carácter, que no busquemos la represalia, que cuando un hermano nos lastime, le digamos al hermano, vení, hablemos. Te pido perdón por lo que te he hecho. Esa es la conducta que el Señor está buscando. El verdadero conocimiento, la verdadera conducta, es el fruto de tener a Dios en primer lugar. Quizás si no lo estamos teniendo es porque Cristo no está siendo la prioridad de nuestra vida. Quizás hay cosas, hay pecados, o hay pesos, o hay cargas en nuestra vida que no nos dejan poner a Cristo en primer lugar. Necesitamos fortaleza en nuestras pruebas y en nuestras situaciones difíciles, pero también necesitamos la paciencia para con las personas que nos dañaron. Y por último, tercero, el verdadero cambio. Dice el versículo 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí la palabra clave es trasladado, subraya esa palabra. Esa palabra hace referencia a las deportaciones. Cuando un imperio quería conquistar a otro imperio, iba, sitiaba, desvalijaba todo y llevaba los botines a su otro imperio, pero también llevaba a la gente. Y Pablo hace referencia a eso. Dios nos ha sacado de las tinieblas de Satanás para ponernos en el reino de Cristo. Y ahí viene el verdadero cambio. Dios nos ha cambiado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz, del imperio de Satanás al imperio de Dios. El apóstol descarta a todo tipo de eones y ángeles que los gnósticos ponían por encima de Cristo. ¿Qué es lo que pasaba? Esas enseñanzas decían que para llegar a Dios, había intermediarios que eran eones y ángeles, decían ellos. Cuando la palabra de Dios dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Quizás vos has venido para aquí en esta noche por primera vez y dices, mirá Martín, yo tengo mi religión, yo soy buena persona, yo creo en santos, pero aquí la palabra dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Para llegar a Dios no se necesita, decía Pablo, ni ángeles, ni eones, ni nada. Solamente a Cristo. Cristo es la preeminencia, el primer lugar. Cristo es la plenitud, dice también. Porque muchas veces nosotros, en nuestro corazón, albergamos ídolos
que intentan llenar nuestro corazón. Pero aquí el Pablo le dice a los colosenses, el Señor tiene que ser su plenitud. El Señor le tiene que ser suficientes a ustedes, le tienen que llenar. Y muchas veces nos llenamos de cosas, nos llenamos de trabajo, nos llenamos del tiempo ocupando quizás en el reel del celular, o en deportes, o en cualquier cosa que hagas, o en cualquier cosa o ídolo que tengamos. Fíjese el versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es el consejo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Ellos intentaban llegar a Dios por medio de ángeles. Dice Colosenses capítulo 3. Aquí parte la naranja Pablo haciendo su teología en contra de los gnósticos, y también va a la parte práctica de lo que los cristianos deberíamos hacer. Dice el capítulo 3 y el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, que es aquello a lo que nosotros queremos tener más y más, aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Sería una buena pregunta hacer en esta noche, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es aquello que ha descartado el Señor? ¿Qué es aquello que está en tu corazón que ha ocupado el primer lugar y lo ha sacado al Señor Jesús de tu vida? Y aquí en el versículo 5, cuando habla de fornicación, no solamente está hablando de las relaciones antes del matrimonio, sino está hablando de toda cosa que nuestros ojos puedan ver, que nos encaminan a eso. Impurezas, pasiones desordenadas, los malos deseos, la idolatría en nuestro corazón. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Claro, los gnósticos decían, la materia es mala, el cuerpo es malo, por ende, vivan como quieran, decía, vivan en libertinaje sexual. Y había otra parte, otra llama que decía, no, ustedes tienen que ser así estrictos. Y eran como unos monjes tibetanos, ¿sabes? Esas dos llamas habían. Y aquí Pablo le dice, no, no tiene que ser así. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo dice en otras epístolas. La esencia de la idolatría es el hecho, el deseo de tener más, la persona que está dominada por la idolatría. Pero aquí Pablo también va a la excelencia como era el apóstol Pablo. Dice, pero ahora dejad también, el versículo 8, vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí estas palabras, dice, ira y enojo, son palabras casi parecidas, pero dice que cuando uno se enoja, y ahí nomás le pasa, pero hay otra ira o otro enojo que empieza a tirar cosas, que busca, que es como un fuego. Y muchas veces no podemos dominar nuestro carácter. Nos enojamos, insultamos. Y el Señor aquí quiere y desea que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida. Quiere el verdadero cambio, quiere el verdadero conocimiento. Y quiere también una conducta que refleje a Cristo. Si vos preguntas afuera, personas que no conocen al Señor te dicen bendición, hermano. Así me decían el otro día, bendición, hermano. Prácticamente todo el mundo es creyente.
Pero ¿sabe qué está buscando el mundo? Está buscando vidas cambiadas, vidas transformadas. Vidas que digan, esta persona es diferente. Esta persona tiene algo que yo no tengo. Porque los que no son de Cristo están buscando el mínimo error para decirte, mira, el cristiano. Ahí está el cristiano. Por eso Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas. Yo era una persona que no necesitaba de Cristo. Era una persona que estaba hundida en el pecado, en las drogas, en los malos hábitos, en las malas juntas, en el alcohol. Había conseguido un trabajo aquí en el negocio, en el comercio. Y cuando he entrado, había una persona creyente. Y yo lo miraba como un bicho raro. Digo, no sé, muy raro, decía yo. Me enojaba. No sé, era muy bueno, no sé, no hablaba malas palabras, no hacía nada. Decía que y algo tiene este tipo, no sé. Y yo era encargado de una parte del negocio. Y él ha entrado como ayudante mío. Y yo bien, sacando el pecho. Como que estaba abajo mío, ¿me entiendes? Y un día él se manda un error con un precio, pega mal un precio y me retan a mí, obviamente al que está a cargo lo van a retar. Y yo me acuerdo, me enojo con él. Y le digo, mira chango, el sector era como este más o menos, así, como toda la iglesia. Vas a barrer, le digo. Vas a barrer. Luego de barrer vas a agarrar un trapo de piso, un balde lleno de agua y vas a pasar y vas a dejar espejo el piso. Después vas a reponer y vas a acomodar y vas a limpiar todos los estantes. Y te quedan como 4 horas, en esas 4 horas hacerlo. Así mal le he dicho. Después de que él ha terminado de hacer las cosas, yo seguía enojado yo. ¿Y sabes qué es lo que me ha contestado? Martín, yo estoy orando por vos. Como dicen los chicos, en el Cora. Lo que menos me esperaba que me conteste, me ha contestado, Martín, yo estoy orando por vos. Y eso me dejó descolocado. Él me venía predicando, me habrá predicado como 6 veces, nunca le he escuchado. Y a mí me empezó a llamar la atención eso. La manera que este chico me ha contestado, pero no solamente eso. En el depósito, para entrar al depósito era un vidrio que vos hacías, corrías la puerta y entrabas y a la izquierda estaba el baño. Y un día entro apurado yo hacia el baño, abro, él estaba arrodillado y llorando. Y no entendía qué estaba haciendo y estoy loco, decía yo. Estaba clamando por mí, estaba llorando delante del Señor. Él estaba clamando por mí. Y yo no lo entendía. No sé cuántos días han pasado. Y el primo de él me invita a la casa y me predica el evangelio. Y ahí es donde yo conozco al Señor. Y yo he salido esa noche, me acuerdo, y subí en el colectivo y mi corazón ardía. Porque había conocido al Señor y mi corazón estaba ardiendo. Se quemaba adentro mío toda mi vida. El Espíritu Santo había hecho morada en mí. Y me iba a casa en colectivo a las 10:30 de la noche y decía, wow, ese es el Señor. Había conocido al Señor. Y al otro día le digo, hermano, he conocido al Señor. Oh, gloria a Dios, dice él. Cristo era la prioridad en su vida. El mundo está buscando eso.
Y yo sé que el primo de él me ha ganado para Cristo, pero sé que el Señor ha utilizado él, ha utilizado su testimonio y su vida para ganarme a mí. Cristo era la prioridad en su vida, sin duda. Vamos a orar. Padre, gracias por esta verdad que hemos conocido hoy día, Señor. Gracias, Padre, por que quizás nos hemos encontrado con nuestro corazón alejado de ti. Hemos creado ídolos, Señor, en nuestro corazón que han suplantado tu primer lugar. Queremos en esta noche volver a ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Queremos conocerte, Señor, verdaderamente por tu palabra, pero también por la obediencia a ella. Queremos conducirnos como agradándote a ti en todo momento. Y también, Señor, que tú cambies nuestro corazón y que personas que no te conocen puedan ver ese cambio y puedan conocerte a ti, Señor. Te damos las gracias por todo. Te lo pedimos en tu nombre.